Soy el profesor Adilson Castillo y en el presente módulo hablaremos sobre el procedimiento administrativo y sus principios. ¿Sabían que para que la administración pública ejerza las funciones que se le han atribuido o en su defecto atienda las peticiones de los administrados, necesita una ruta, necesita un camino? Esta ruta es el procedimiento administrativo. Veamos, el procedimiento administrativo es el cauce formal para el ejercicio de la función administrativa, ya sea para ejercer una de sus funciones, por ejemplo, una actividad sancionadora, fiscalizadora o intervenir en un procedimiento trilateral, o en su defecto para poder resolver peticiones de los administrados. Podríamos decir entonces que también el procedimiento administrativo es una garantía al ciudadano. Una garantía porque puede haber ciertos procedimientos que pueden limitar o pueden obligar ciertas actuaciones a los ciudadanos. Sin embargo, estas actuaciones necesitan ser limitadas por los principios, normas que regulan el procedimiento administrativo. Por último, encamina la correcta decisión administrativa, en tanto que en el ejercicio o el desarrollo del procedimiento administrativo, la administración pública va a realizar actividades probatorias encaminadas a determinar algo, la verdad de fondo, para que la decisión, es decir, este acto administrativo que emita, garantice y sea firme en cuanto favorezca al peticionante y no afecte derechos públicos o derechos de terceros. Es necesario señalar que las reglas que regulan el procedimiento administrativo no son las mismas para el proceso judicial. Y existen diferencias sustanciales. Por ejemplo, en un proceso judicial necesariamente existen dos partes y un conflicto. Sin embargo, en el procedimiento administrativo, por lo general se asegura el fin público por la misma administración. En otras palabras, es ejercicio ejecutivo. El procedimiento administrativo tiene un peticionante o en su defecto peticionantes, mientras que el proceso existen partes que buscan a un tercero imparcial para que resuelvan un conflicto. Mientras que en el procedimiento administrativo no existe muchas veces partes, salvo en los procedimientos trilaterales, sino que se inicia en el ejercicio de la petición. Ahora veamos algunas características propias del procedimiento administrativo y que no se encuentran dentro de la estructura del proceso judicial. Primero, el derecho de petición. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 3741/2004, dice que el derecho de petición es un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos relacionarse con los poderes públicos, siendo un instituto característico y esencial del Estado democrático de derecho, mientras que nuestra Constitución y la Ley del Procedimiento Administrativo General nos dice que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas o cualquier entidad del Estado. La siguiente característica del procedimiento administrativo es que se rige por el principio de informalidad y por el principio de verdad material. En otras palabras, quien tiene el derecho o quien tiene la obligación de probar a fin de tomar una decisión es la administración pública. Otra característica sustancial del procedimiento administrativo es que no tiene etapas preclusivas.
A diferencia del proceso judicial, que muchas veces en su estructura tiene etapas preclusivas bastante determinadas. En cambio, el procedimiento administrativo prevalece en el mismo la verdad material. Eso quiere decir que en cualquier momento, incluso antes de que la administración pública decida, se pueden actuar pruebas o el administrado puede presentar también las mismas. Esto también en cumplimiento del principio de buena fe. Entonces, estimados doctores, es necesario señalar que la estructura del procedimiento administrativo en cuanto a reglas, principios y estructura no es la misma que se regula en el proceso judicial. En la siguiente lámina estudiaremos los principios del procedimiento administrativo. Con la finalidad de poder estudiar a los principios del procedimiento administrativo de una manera más ordenada, he tratado de juntarlos en familias de principios, dependiendo la finalidad y el fin que persiguen. Primer grupo de principios. Principios que limitan el ejercicio de la función administrativa. Primer principio. Principio de legalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, nos vamos a referir a que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Es necesario señalar que hay ciertas actividades propias de la administración pública que solo se pueden delegar con mandatos, con normas con rango de ley. Por ejemplo, la facultad de fiscalización o la potestad sancionadora. El siguiente principio nos habla del principio de razonabilidad. Hay ciertos procedimientos que buscan crear obligaciones, calificar infracciones, imponer sanciones y establecer restricciones para los administrados. Por ende, estas actividades o estas decisiones encaminadas por un procedimiento administrativo deben estar limitadas, deben tener una debida proporción entre los medios y los fines públicos que tutelan. Este principio también está relacionado con el principio de proporcionalidad, que nos dice que ante una situación jurídica, la consecuencia tiene que ser proporcional al hecho realizado. Siguiente principio, nos habla del principio de ejercicio legítimo del poder, que refiere que toda autoridad ejerce única y exclusivamente las competencias asignadas conforme a las finalidades previstas en su estructura, ya sea orgánica o por las normas que le han sido conferidas. Estas evitan el abuso de poder y evitan el uso indebido de las competencias que se les ha facultado o otorgado. Esto en mérito a protección del interés general. Siguiente principio de responsabilidad, que nos dice que las autoridades están obligadas a responder por los daños ocasionados contra los administrados, ya sea por el mal funcionamiento de alguna actividad administrativa o por el uso abusivo del poder e inclusive por la mala actividad o el mal ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios o servidores de la administración pública. El artículo 66, inciso 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General nos dice que es exigible la responsabilidad a las entidades públicas y al personal de su servicio. El siguiente grupo de principios nos van a referir al trato igualitario o aquellos que van a regular el trato igualitario hacia los administrados. El primer principio, imparcialidad. La imparcialidad nos refiere al respeto al derecho de la igualdad por parte de la administración pública. Esta no debe guiarse por finalidades particulares o de índole personal o a favor
de terceros en cuanto a un comportamiento discriminatorio. El siguiente principio, también relacionado al trato igualitario, nos habla sobre la uniformidad, que nos dice que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a este principio no serán convertidos en regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos y debidamente sustentados. La administración pública, al estructurar procedimientos similares, tiene que guardar una homogeneidad en cuanto, por ejemplo, tasas, documentación exigible, instancias, tipos de silencios y calificaciones. Esto previsto en el artículo 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 48 de la misma y 53 de la misma. Principios que garantizan el correcto desarrollo del procedimiento administrativo. Estos principios van a ser los siguientes. Primero, impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento administrativo de mutuo propio y en tutela del interés público. La administración pública puede realizar prácticas o actuaciones que resulten convenientes para el esclarecimiento y la resolución de la cuestión a resolver. Principio de informalismo. Este principio nos dice que la interpretación es favorable a la admisión y a la decisión de la pretensión del administrado. Además, refiere que los derechos no son afectados por exigencias formales que puedan ser subsanadas dentro del procedimiento administrativo, ya sea esto en la presentación de la solicitud o en la estructura y el desarrollo del mismo procedimiento. El siguiente principio nos refiere a la celeridad, que nos dice quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procedimentales innecesarias y cuya finalidad solamente buscan dilatar el procedimiento. Debemos considerar también en mérito este principio que se deben cumplir los plazos establecidos en la ley. Por ejemplo, el plazo para resolver se señala en los textos únicos de procedimientos administrativos, TUPAS, o en caso no se refirieran acá, el plazo máximo es de 30 días. Para una notificación, por ejemplo, es de 5 días y para poder resolver un recurso impugnatorio es de 30 días. El siguiente principio refiere a la eficacia, que nos dice que la prevalencia del cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre los formalismos, que no incidan en su validez, que no determinen aspectos importantes en la decisión final, que no disminuyan garantías al procedimiento o que no causen indefensión. En otras palabras, el principio de eficacia nos dice que toda actividad procedimental que realice la administración pública tiene que garantizar el resultado final a fin de poder satisfacer en cuanto a la decisión a lo solicitado por el administrado. Puede ser aceptando o denegando la petición, pero en el ejercicio procedimental se tiene que verificar que se haya actuado de acuerdo a las garantías del mismo procedimiento. El principio de simplicidad nos dice que los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, deberán eliminarse toda complejidad innecesaria y además que los requisitos establecidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que persiguen.
Principios que regulan la transparencia. Primero, principio de predictibilidad o confianza legítima, que refiere que la administración pública brindará a los administrados o a sus representantes una información veraz, completa y confiable cuando éstos lo soliciten. De tal modo que cuando cualquier administrado inicie un procedimiento administrativo pueda tener una conciencia bastante certera del resultado final. Las actuaciones que realiza la administración pública son congruentes con la expectativa legítima de los administrados. La autoridad no debe variar irracionalmente o inmotivadamente la interpretación o la orientación que dio a los administrados. El principio de participación, que es el siguiente que pertenece a esta familia de principios, nos dice que los administrados pueden acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo que éstas afecten, por ejemplo, a la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o aquellas que están expresamente excluidas por ley. Por otra parte, la participación también refiere a que cualquier ciudadano puede solicitar información o presentar opinión ante la administración pública. Y por otra parte, hablamos del principio de acceso permanente, que refiere que la autoridad administrativa está obligada a facilitar la información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo, para que en cualquier momento puedan conocer el estado de su tramitación y acceder y obtener las copias, si así lo requieran, sin perjuicio del derecho de acceso a la información. Al siguiente grupo de principios los vamos a llamar principios que regulan la decisión de la administración pública. Estos pueden ser el principio de buena fe procedimental, que nos dice que la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados o todo participante de un procedimiento administrativo realiza sus actuaciones procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de tal modo que ampara alguna conducta contra la buena fe procedimental. El siguiente principio nos habla de la presunción de veracidad, que refiere que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos, declaraciones, medios de prueba u otro que esté en relación a poder decidir o a poder generar elementos de convicción para la administración pública responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Por ende, se debe presumir la verdad en todas las actuaciones del administrado ante la administración pública. Sin embargo, es necesario señalar que este principio también presume o regula la admisión de pruebas en contrario. El siguiente principio nos va a hablar sobre la verdad material y nos dice que la administración pública debe verificar los hechos que sustentan sus decisiones, con lo que podríamos decir y afirmar que la administración pública está en la obligación de poder realizar y adoptar todas las medidas probatorias necesarias, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados, para poder decidir, para poder emitir el acto administrativo. Y por último, hablamos del principio de privilegio de control posterior o simplemente principio de control posterior, que nos dice que la tramitación de los procedimientos se sustentarán en el control o la fiscalización posterior, reservando a la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normativa, la aplicación de las sanciones previstas, en caso fuera el caso, o verificar los requisitos de validez del acto administrativo.
es necesario señalar que en mérito a este principio de privilegio de control posterior, la administración pública puede declarar la nulidad de lo decidido o la nulidad de los actos administrativos. Y por último, creo que como una garantía general y en relación a todos los principios antes señalados, vamos a referirnos al debido procedimiento. El principio de debido procedimiento, o también conocido como garantía procedimental, nos dice que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. En otras palabras, hacer parte del procedimiento, solicitar información, presentar quejas, presentar recursos impugnatorios, están en el derecho a exigir una debida motivación y de que la administración pública realice todos los actos de instrucción necesarios para que puedan fundamentar de manera correcta su decisión. En la siguiente lámina estudiaremos los tipos de procedimiento administrativo de acuerdo a cómo inician. Veamos. El derecho administrativo ha dividido al procedimiento administrativo en procedimiento administrativo de oficio y procedimientos iniciados a pedido de parte. Los procedimientos administrativos de oficio, como bien su nombre lo dice, son procedimientos que comienzan sin intervención ni petición directa de los administrados. Estos procedimientos pueden ser en el ejercicio de la fiscalización o cuando la administración pública haya encontrado alguna actuación en contra de la ley o irregular por parte de los administrados a fin de poder sancionarlos, o también cuando haga uso de ese principio de privilegio de control posterior a fin de poder a futuro tal vez declarar la nulidad del acto administrativo. Por otra parte, es necesario señalar, cuando ya hablamos de los procedimientos iniciados a pedido de parte, que estos, como bien su nombre lo dice, se inician cuando el administrado lo solicita o lo peticiona. Estos se pueden dividir en procedimientos de aprobación automática o procedimientos de evaluación previa. Los primeros refieren a que las solicitudes son consideradas aprobadas desde su presentación a la mesa de partes, siempre en cuando cumplan con presentar todos los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos, TUPA, de la entidad. Y los procedimientos de evaluación previa nos refieren a que se requiere una sustanciación procedimental, es decir, que la administración pública va a realizar todas las actuaciones de instrucción para poder resolver de manera correcta. Para finalizar la presente clase, es necesario señalar y determinar algunos datos importantes. Primero, el expediente administrativo. El expediente administrativo acumula todas las actividades procedimentales dentro de un procedimiento administrativo. Pero en la actualidad se ha previsto también que puede existir expedientes electrónicos. Estos expedientes electrónicos pueden ser medios informáticos para el archivo y la tramitación de los expedientes administrativos. La 27444 ha reconocido que los expedientes administrativos electrónicos tienen la misma validez y eficacia que un expediente administrativo material o el que se encuentre en hojas. Otro término necesario de conocer y que puede venir en un examen es hablar del texto único de procedimientos administrativos, que es la norma administrativa dentro de las entidades públicas, que en la actualidad la ley exige una obligación de poder mantenerlas actualizadas, en la cual se encuentran todos los procedimientos que se desarrollan dentro de una entidad pública, establece requisitos, plazos, establece días para que la administración pública pueda resolverlos e incluso puede prever el silencio administrativo aplicable. En la siguiente clase hablaremos de la estructura formal y el desarrollo del procedimiento administrativo. Nos vemos.